estudiantes y tratamos de identificar el líder académico, el que tiene los conocimientos claros, el líder emocional, que es aquel muchacho que echa muchas porras al equipo, nosotros vamos a terminar primero, nosotros lo podemos hacer muy bien, etcétera, y el líder operativo, que es aquel estudiante que dice, pues yo a lo mejor no sé mucho, pero ustedes díganme, yo apunto, explíquenme y yo paso a explicar el problema. Entonces, de esa manera se trabaja, pero de forma interdisciplinaria, contextualizando. Después regresamos a los espacios de cada una, los espacios curriculares del mapa curricular de cada asignatura para trabajar las asignaturas de forma independiente de manera descontextualizada. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que no tienen cabida dentro de la contextualización porque forman parte de la estructura lógica del conocimiento y entonces no aparecen dentro de los contextos. Entonces tiene que hacerse eso en el aula, por un lado, y por otro lado el estudiante tiene que saber que el conocimiento es universal y que es aplicable a diversos contextos, no nada más donde lo está mirando. Esas son parte de las cosas que hacemos. Y la estrategia didáctica que he mencionado permite organizar las actividades de aprendizaje, de enseñanza, porque hay actividades de enseñanza que también llevamos a cabo, y la evaluación de forma colaborativa y con responsabilidad social respecto a la actividad científica y tecnológica. Todo ello con la mediación de la tecnología. De manera que el profesor y los estudiantes se introducen en una dinámica de construcción de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Y no lo quise mencionar para no agrandar el tema, pero realmente lo que estamos haciendo es el enfoque de ciencia, tecnología y sociedad, trabajarlo a través de competencias. Y cuando hablamos de actitudes y valores, principalmente estamos trabajando con los valores sociales y los valores de la ciencia y la tecnología, los cuales inciden en la vida personal de los educandos y en su futuro desempeño profesional. La segunda etapa, que son los cursos extracurriculares, lo que nosotros hacemos ahí es trabajar con los estudiantes y a través de juegos y actividades específicas desarrollar las habilidades del pensamiento, las habilidades metacognitivas, esa parte del individuo que le hace ser consciente de lo que sabe, de lo que no sabe, de lo que es capaz, si va bien o si va mal. Eso, hay problemas específicos que se ponen para desarrollar la metacognición. También las heurísticas, hay problemas específicos que ayudan al estudiante a desarrollar diferentes tipos de heurísticas. Las heurísticas son aquellas estrategias que nos permiten enfrentar un problema. Cuando yo lo veo, digo, este problema ni siquiera tengo idea de la temática de qué se trata. Entonces entra la metacognición en acción y trato de ir a buscar el tema para abordar el problema. Veo el problema y digo, está muy complejo, porque bueno, un problema es como la palabra problema en la vida diaria, es algo que me crea un conflicto interno, es algo que no puedo abordar de manera inmediata, que lo tengo que reflexionar y analizar. Entonces, cuando ese problema yo lo miro y no lo puedo enfrentar, tengo que empezar a pensar por qué no lo puedo enfrentar, cuáles son los elementos que están entrando en acción por un lado. Y cuando lo miro tengo que ver si no lo puedo enfrentar totalmente, busco otro problema que sea semejante y para ver cómo lo resolví, a ver si puedo resolver este. O veo si este problema lo puedo tomar una partecita y empezarlo a resolver para después resolver el total. Esas son las heurísticas, son las estrategias para empezar a enfrentar los problemas. También en esos cursos extraclase bloqueamos creencias negativas. ¿Cuántos estudiantes les ponemos un problema por primera vez? Ni siquiera lo han terminado de leer. Ya vieron que es un problema y dicen, no, está muy difícil. Ni siquiera lo han terminado de leer. Son creencias negativas que tienen. Hay que ayudarlos, hay que estimularlos, hay que hacer
que se sientan bien. En particular, en el nivel universitario, yo siempre les digo a los estudiantes que si están ahí es porque su inteligencia es de normal hacia arriba. Si creen que no pueden, es por otras razones, no porque no tengan capacidad. Entonces, hay que apoyarlos en ese sentido. Asimismo, tratamos de poner ejercicios para desarrollar actitudes y valores, donde esto tiene que ir acorde a las actitudes y valores que demanda la carrera donde estamos trabajando. Y podemos hablar de los valores de tipo general y los valores asociados a la ciencia y tecnología. Les voy a platicar un ejemplo. Les ponemos una dinámica en el grupo y les decimos, imagina que tienes que vas a solicitar un trabajo y en ese trabajo tienes que instalar una antena. Esto es para problemas de la carrera de ingeniería electrónica, en donde ellos trabajan con antenas. Y entonces les decimos, pero tú ya sabes de antemano que esa antena, como radia electromagnetismo, puede dañar a las personas que están cerca. ¿Aceptarías el trabajo? Esa es la pregunta y tienen que discutir. Lo mismo, ese trabajo resulta, ¿qué pasaría si esa antena la van a instalar en un lugar donde viven cerca familiares tuyos? ¿Qué harías? ¿Aceptarías el trabajo o qué actitud tomarías? De esa forma empezamos a que empiecen a reflexionar a través de los valores, empezamos a ver sus actitudes y afortunadamente hasta el momento hemos encontrado que siempre, al menos en cada grupo, hay un estudiante que orienta bien el trabajo hacia el desarrollo de los valores nacionales, valores de ética, valores éticos de su profesión también. Esa es una de las ventajas que hemos observado. Les comentaba que hablamos de valores generales y en particular de todos los valores generales hablamos de los valores sociales y los valores sociales tratamos de inculcarlos como son el respeto, responsabilidad, la participación, la paciencia, la cordialidad, tolerancia, justicia, libertad, porque muchos de estos elementos son necesarios para realmente trabajar en equipos y en equipos interdisciplinarios. Y ahí ya no se va a ver nada, pero están los valores asociados a la ciencia y la tecnología y tienen 4 categorías, que son los valores epistémicos teóricos, los valores epistémicos pragmáticos, así como la comunicación contextual y la actividad científica. Y todo ahí vienen los valores en los que nosotros trabajamos con los estudiantes. Y la tercera etapa de este modelo didáctico es el taller integral interdisciplinario. En los últimos semestres, que en la carrera donde estamos trabajando es 8º y 9º semestre, introducimos ahí un taller integral, en donde en ese taller integral lo que estamos haciendo últimamente es que empiezan a desarrollar su tesis de la licenciatura los estudiantes. Entran estudiantes de las carreras afines a la carrera de electrónica con la que estamos trabajando y entran estudiantes que están en los últimos semestres de la carrera de física y de matemáticas para que a través de equipos interdisciplinarios puedan abordar problemas de la industria. Hay un grupo de profesores que va a contactar a las industrias o profesores que trabajan en las industrias y traen esos problemas aquí al aula, a este taller, para que empiecen a resolverlos los estudiantes. De ahí emergen sus tesis y de esa forma empezamos a dar la formación integral al estudiante con el enfoque de ciencia, tecnología y sociedad. Cuando nosotros hacemos uso de esta tecnología, la implementación de este modelo da origen a una práctica docente con el enfoque ciencia, tecnología y sociedad, porque así es como está fundamentado. Pero su implementación, si es constante, fluida y replicable, va a dar origen a una práctica docente innovadora con un enfoque de ciencia, tecnología y sociedad. Y para ir mejorando cada vez más nuestra práctica docente, tenemos que hacer uso principalmente como docentes de la investigación-acción
para ir mejorando nuestra práctica. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora Camarena. ¿Sí está prendido? Sí. Y a la doctora Gallú. Bueno, pues hemos podido escuchar en sus respectivas intervenciones elementos que, bueno, como docentes estamos continuamente enfrentando, ¿no? Me parece que este asunto de la parte didáctica, de la transposición es pasar del dicho al hecho con una serie de herramientas fundamentales que, bueno, que bien comentaba la doctora que bueno, tienen ahí sus pequeños detalles. Bueno, sin más, esperamos sus participaciones, inquietudes, dudas. Aprovechen aquí a las doctoras que están esperando sus cuestionamientos. ¿Están por escrito? Gracias. Ok, creo que no veo nada, pero bueno. Sí. Bueno, ya no me dará tiempo de ordenarlas, si les parece, las vamos ahí, el doctor Bastien, las 10 competencias que les piden a los profesores son oficiales y se inspeccionan, evidentemente para la doctora Gallú, a ver, rápidamente las ordeno acá, así, así. Bueno, esa es una. Otra de la profesora Castellán. Felicitaciones. ¿Cuánto tiempo dura la educación básica en Francia? Desde los primeros años se enseña otro idioma aparte del francés. ¿Qué idioma? La profesora Castellán nuevamente, es en una segunda voz. Interesantísimo saber qué se hace en la educación en Francia. Hay programas especiales para niños con dificultades, niños superdotados. Y una última, la evaluación desde los estándares internacionales. ¿Cómo se trabaja en ello en Francia? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen en Francia? Pasamos, además del micrófono, ¿está bien en una segunda oportunidad? Sí. Ok, de acuerdo. Por ahí creo que si no, se te va a olvidar. Okay. Bueno, me voy con la... Sí, las 10 competencias están oficiales, fueron publicadas en nuestro boletín oficial, que es el boletín es la ley, es la traducción de la ley. Tenemos esas 10 competencias y, por supuesto, cuando nos vamos a inspectar a los profesores, los inspectamos con esas competencias y ellos lo saben también, ellos saben cómo se hace. Entonces está muy transparente porque no estamos allá para hacer malo a los profesores, sabemos que es un empleo muy difícil, entonces estamos para apoyarlos y también identificarlo, su zona de competencia y la parte que tienen todavía que desarrollar. La segunda, la educación básica, la escuela no es obligatoria a las 6, aún 6 años de edad, pero se empieza a las 3 y entonces dura 15 años. Eso es pública, gratuita y la obligatoria es 16 años. Los alumnos pueden quitar las escuelas cuando llegan a los 16 años, pero hay solamente una pequeña parte que se van del sistema y tenemos programas por liceos de la segunda suerte, por ejemplo, para que ellos regresan en la escuela. Lo que queremos es que más de 80% de los alumnos debe tener el nivel del bachillerato. Y si podemos lograr a 100%,
está bien. Y se enseñó el inglés, por supuesto, en la primaria escuela, pero no con una muy gran calidad. Inglés, alemán, español, por supuesto, y también italiano. Tenemos cursos que empiezan en la secundaria, tenemos clases de bilingüe que empiezan a las 11 años de edad, y en el liceo se puede aprender también japonés, chino, ruso y árabe también. Eso, bueno, no en todos los liceos, pero en cada sitio geográfico hay liceos que proponen esas diferentes lenguas. Y la última cuestión, claro, utilizamos mucho las evaluaciones internacionales como PIRS, como PISA, las evaluaciones PISA, y fue un shock. Sí, un choque muy grande porque siempre pensábamos, bueno, no, tal vez yo no, pero el sistema, la gente, la población pensaba, el sistema francés es el mejor del mundo. ¿Por qué? Hay que conocer muchas cosas, una cabeza muy llena de conocimiento que nos sirven, pero eso no, porque los profesores piensan que después las escuelas, bueno, no solamente los profesores, pero el sistema también piensa que después la escuela no se van a aprender nada. Entonces, teníamos este sentimiento, y cuando tuvimos los resultados de la evaluación PISA que dicen que no son malos, pero son medio, fue un choque muy grande, y ahora empezamos a cambiar nuestro sistema. Y todas las voces que no estaba fuerte para decir que hay mucha sufrimiento en la escuela, mucha violencia, no física, pero emocional, con las palabras, con muchas humillaciones. Adentro de los adultos también, entre los profesores, los directores, los alumnos, que las matemáticas es una fuente de sufrimiento muy grande, porque no es una disciplina para formar, pero para seleccionar, y todavía está eso. Y entonces esas voces que el sistema no quiere escuchar, ahora está más fuerte, y eso es porque hicimos una reforma mayor de información y evaluación por competencia en la primaria y en la secundaria, que estamos haciendo una reforma muy grande en el liceo, que es el establecimiento lo más difícil a cambiar, por las representaciones de los profesores sobre los conocimientos, y esas reformas se hacen alrededor de las competencias, y de que doctora Patricia dijo, de situación compleja con actitud, habilidades, de este triángulo del conocimiento del profesor y del alumno. Estamos ahora haciendo, pero yo pienso que nos vamos a lograr a un cambio más grande de entre 5, 10 y 15 años, para cambiar la cosa poco a poco con los padres, las familias y también los profesores. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí hay 4 preguntas para la doctora Patricia. Ante una desigualdad tan grande en México, ¿qué hacer ante el alto costo de las computadoras y servicio de Internet? Perdón, esta es
La maestra Castellán, la profesora Castellán, no le puse nombre, pero ya sé quién es. Gustavo Haus, ¿qué rol asigna usted al estudiante en las decisiones curriculares y didácticas? Rafael Córdoba del Valle pregunta, ¿qué estrategias puede utilizar el profesor para incrementar el uso de los recursos digitales y las TIC en sus alumnos? Y una tercera, sin nombre, ¿qué fuente nos recomienda para revisar la teoría de las ciencias en contexto? Por favor, doctora. Gracias. Bueno, efectivamente es un problema los costos tan altos de las computadoras relativo al sueldo promedio de la población. Pero nosotros lo que hacemos es trabajar en instituciones donde la institución ofrece la computadora, en aulas que están ahí en la institución con computadoras. Yo creo que las instituciones deberían formar o tener espacios específicos, no nada más para sus estudiantes, sino para la comunidad, cerca de la gente que vive cerca de ahí. Hay lugares donde ya se ha hecho, por ejemplo, en Guadalajara, la Universidad de Guadalajara Virtual lo que hace es tener casas comunitarias, en donde va a una población donde no hay computadoras, donde no hay internet y la institución, la universidad, solicita al pueblo quien dona un espacio físico. Entonces, siempre hay alguna persona, el presidente municipal o el comerciante que dice, yo tengo tal espacio, una bodega que puedo donar. Dona entonces la bodega y la universidad lleva ahí las computadoras y pone la instalación a internet. Entonces, de esta forma ya tienen un espacio donde trabajar con internet. Y no solamente eso, sino que a través de esos espacios están ofreciendo secundaria y preparatoria en línea para todas las personas de esa población. A mí ese ejemplo me parece preciosísimo y yo creo que las instituciones podríamos colaborar para trabajar de esa manera. También están preguntando qué rol se le asigna al estudiante en las decisiones curriculares y didácticas. Yo creo que la decisión curricular, pensando en el diseño de un currículo, ahí la decisión que tiene el estudiante es más bien los estudiantes de los últimos semestres, para poder ver cuáles han sido las deficiencias que ha sentido y ha percibido en su formación y que éstas se puedan ir subsanando para no caer en esos mismos errores con los siguientes estudiantes. Entonces, retomar toda la experiencia de ellos. Fíjense que el diseño curricular que nosotros hacemos con este enfoque de ciencia, tecnología y sociedad a través de las ciencias en contexto, el modelo curricular aborda varias etapas. Una de ellas es ir a encuestar a los ingenieros que ya están fungiendo como ingenieros, porque muchas veces nuestros egresados no trabajan como ingenieros, se dedican a vender, se dedican a trabajar como técnicos, pero no como ingenieros. Cuando realmente trabajan como ingenieros, se les pregunta cómo han vivido ellos esa profesión, cuáles son las deficiencias que han sentido, por un lado, y por otro lado, cuál es exactamente lo que utilizan de lo que les dio la formación, para de esa manera ir retroalimentando el currículo. También se encuesta a investigadores para saber qué se requiere de esa carrera, qué requiere de los estudiantes. Se encuesta también a los profesionistas, las asociaciones de profesionistas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es el papel que juega el estudiante dentro del currículo. Y dentro de la didáctica, les voy a comentar que en la teoría de las ciencias en contexto, cuando trabajamos de manera interdisciplinaria, resolviendo problemas y proyectos, los estudiantes de manera voluntaria en la tarde
se meten a la comunidad virtual para seguir avanzando y se les pide que si ya terminaron esos problemas, ellos pongan problemas que deben ser enfrentados en la clase. Y ellos generalmente lo que hacen es llevar problemas de alguna otra asignatura que les causa conflicto o problemas de la vida cotidiana. Cuando yo les decía las fuentes en las que contextualizamos, los problemas de la vida cotidiana, esos siempre los llevan los estudiantes. Entonces, en ese sentido, también están participando en la didáctica. Dicen que, ¿qué estrategia puede utilizar el profesor para incrementar el uso de los recursos digitales y las TIC en sus alumnos? Pues bueno, aquí no me metí en detalles por el tiempo que teníamos,